Buenas noches, edición número 628 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Muchas veces uno está escuchando en este último tiempo esas comparaciones que existe con lo que fue la crisis, una crisis realmente que terminó con un default, que fue la del 2001, y hacen hasta diagnósticos apocalípticos. A veces a uno no le llama la atención cuántos de los diagnósticos que realmente son truculentos provienen de sectores de la oposición, porque la oposición todavía nuestra se caracteriza por un infantilismo, por una inmadurez muy llamativa. Digo, cuando hablo de oposición hablo concretamente entre aquellos grupúsculos que no sacan más que un magro 2-3% de las elecciones y pontifican como si hubieran sido los perdedores por fraude. Y también hablo concretamente del Frente para la Victoria, que sumido en esta desesperación que ha provocado el Gloria Gate, entonces apela a cualquier tipo de mención que realmente no tiene ningún punto de comparación con lo que fue el 2001. Pero más grave es aún cuando muchas veces se desea, estos profetas del odio, desean de que ocurra esto. Hace muy pocas horas un cómico, Daddy Brieva, que tiene todo el derecho de opinar distinto a lo que pensamos muchos, que tiene todo el derecho de decir, ojalá no vuelvan más, que tiene todo el derecho de decir cuándo se termina este gobierno, siempre y cuando lo esté enfocando desde el canon constitucional, que es que este gobierno termine, como si Dios quiere va a ser por primera vez un gobierno no peronista que termina su mandato sin verse acuciado por los golpes de Estado, destituyentes, blandos, blancos, de mercado, lo que fuera, como terminaron abruptamente las presidencias de Raúl Ricardo Alfonsín y de Fernando de la Rúa. Pero él le agrego un condimento, que es ojalá nos vaya muy mal, que nos vaya peor. Claro. O sea, porque es como... Él quiere que sea castigado el electorado, esa gran parte de la ciudadanía que votó por Cambiemos. Exactamente, él quiere ese castigo. O sea, y esto la verdad que realmente habla muy mal de él por un lado, pero también de que tenga un desprecio tan grande hacia sectores vulnerables que hoy se encuentran en una situación económica complicada. Nosotros esto no es algo que se pueda disimular, ni mucho menos uno pretende hacerlo, sino que estamos pasando un momento difícil. Hay gente que evidentemente no la está pasando bien, pero era esto, o como dijimos en una oportunidad, el infierno. 70 años de populismo irresponsable, de políticas absolutamente erráticas, de que lo único que se buscaba era la complacencia demagógica con un electorado, termina esto. El populismo es entregar en el altar del presente el futuro de las generaciones venideras. Le queremos poner una bisagra a la historia y en eso estamos, pero ocurre que cuando uno escucha estas cosas, dice sobre todo de alguien que sabemos que la crisis no le va a golpear tan duro como a la gente de sectores de menos recursos, porque él seguramente seguirá cobrando en dólares, seguirá haciendo giras muy exitosas y entonces es como que tiene un bill de indemnidad frente a esta crisis, entonces habla con un desprecio, porque yo lo vi así, como un desprecio hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, porque si quiere castigar al electorado de Cambiemos, no es justamente sino a ellos que los va a castigar, sino a toda la sociedad en su conjunto, porque todos estamos padeciendo la crisis, lo que cobramos en moneda local. Ahora, si él cobra en moneda extranjera, es una frase indudablemente irresponsable. Además que los electorados no son cautivos ni fijos y parte de esos que votaron a Cambiemos en otro momento votaron a otras expresiones y algunas que le pueden simpatizar a él y quién sabe en el futuro algunas de esas también volverán a otros signos políticos. Pero gente, son personas de carne y hueso, muchas como decís vos que la están pasando mal y digamos es como una especie de castigo bíblico que él trata de hacerle llegar por opinar distinto que él. O por haber votado. Esto fue como cuando dijo, no sé qué, fue un... Porque acá se meten mucho estos cantantes, estos actores a opinar, parecería que fueran opinólogos. Yo trato de opinar cuando son manifestaciones artísticas de lo que conozco y con la limitación que me da el alcance que puedo tener en conocimientos como puede ser el teatro, la literatura, me puede gustar o no me puede gustar, pero... no sos categórico, claro. Claro, no hablo con esta cosa tan tajante. Sí, pero parte porque también lo dijo esto en su momento que le da asco a la gente que haya votado. Sí, eso lo había dicho Fito Páez. Fito Páez, después, bueno, la verdad que... Y son los medios de comunicación, algunos de ellos, que le dan demasiada
prensa a las expresiones de estos artistas, que son interesantes en lo que ellos conocen, pero en el resto ellos mismos deberían ser más cautos. Como nosotros en este programa lo hacemos sin red, no pensamos. Esto fue lo que me nació, decir ante ustedes por lo que había ocurrido en estos días. Rápidamente, esta crisis no tiene absolutamente nada que ver con la del 2018. En primer lugar, hay una... Con la del 2001. De 2001, porque primero que hay un stock de reservas en el Banco Central que en ese momento no existía. Había 5 tipos de cambio, hoy hay uno solo. Hoy hay un cambio flotante que permite saber a las claras cuál es la cotización del dólar, y también el tema político, que hay una alianza, no es la alianza del 2001, sí, donde había ya defeccionado el vicepresidente. Recordemos, la alianza aquella, que se conoce como la alianza, como si fuera una única posibilidad, se quebró al poco tiempo, al año de gobernar de la Rúa, renunció su vicepresidente Chacho Álvarez, y eso dejó a la coalición realmente muy débil. No es lo que se ve actualmente. Los 3 partidos que integran esta coalición, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, pueden tener sus matices, pero están firmemente en apoyo del gobierno nacional. Así que no existe por ese lado ningún tipo de posibilidad de cisma. Y después que también, a diferencia de lo que ocurrió en aquel momento, los depósitos bancarios, sobre todo los depósitos mayoristas, que son los de más de $1 millón, se iban de los bancos. O sea, había una fuga de capitales importante. Hoy nosotros tenemos algunos números que dicen que durante este momento de crisis los depósitos mayoristas crecieron en $50 millones. O sea, no hay la posibilidad siquiera de una corrida bancaria. No hay corrida ni crisis bancaria. Lo que ha habido fue, digamos, una crisis cambiaria. Evidentemente el peso estaba sobrevaluado y hubo una corrección del mercado, quizá exagerada, también por un contexto internacional que lo permitía, en el caso de Turquía, de la depreciación de algunas monedas emergentes. Luego tuvo alguna corrección, pero se centró en eso, que evidentemente tiene consecuencias. Parte de eso varía la inflación, no es que sea gratis, pero no tiene nada que ver con el sistema financiero o bancario. Estas placas que estaba mostrando demuestran, porque en estos días se han cumplido los 1000 días del gobierno de Mauricio Macri, demuestran, por ejemplo, algunos parámetros, que es bueno que la gente lo sepa, que es que la producción en millones de metros cúbicos, si comparamos con el último año kirchnerista, ha crecido sustancialmente, de 42.906 millones de metros cúbicos a 46.355. Esto es fundamentalmente por el despegue de Vaca Muerta y de todas las energías renovables. Si pasamos otras placas, vemos que también el número de pasajeros en vuelos de cabotaje, gente que por ahí ha viajado por primera vez en un avión, con esto de las low cost, ha también subido significativamente. No sé qué ha subido en millas por mes. Vemos estos cuadros, son comparativos desde 2001 hasta el presente. Y son cuadros que muestran tal cual se viene dando nuestra economía, con parámetros que son fácilmente comprobables. Basta que uno entre a la página de cualquiera de los organismos gubernamentales y uno lo puede ver. El costo de la tonelada de asfalto, bueno, acá evidentemente ha habido el costo en miles del 2017 hasta la fecha es superior al del 2003, ha caído como consecuencia obviamente de un Estado sin corrupción, y a partir de los casos de arrepentimiento que hubo de los Gloria Gate, evidentemente este es un sector que está sufriendo bastante hasta tanto se puedan normalizar las PPP, ¿no? Sí, y en parte, digamos, el ajuste también que necesario actualmente hace que una parte de la obra pública no pueda desarrollarse al mismo ritmo que venía hasta ahora. Lo que ocurre es que el costo de la tonelada de asfalto ha disminuido porque desde que está el gobierno de Cambiemos, 2016-2017, baja porque los precios han sufrido una merma del 40% a partir de los mecanismos de transparencia implementados. Son precios sin bolsos, digamos. Son precios, sí, totalmente... Sin el desbolsados, precios desbolsados. Precios desbolsados, sin el bolsismo que caracterizó la década... Embolsada. La década embolsada, sí, se la embolsaron y...
Las víctimas ahora de homicidios dolosos, en esto también hay una disminución. Esto se explica también por muchas razones. La lucha contra el narcotráfico realmente está haciendo de la Argentina un país en el sentido más seguro. Por ahí la percepción, como decía nuestro ministro, ¿qué era? No sé qué fue, ministro de Seguridad. ¿Quién? Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Fue de todo. Sí, De jefe de seguridad, gabinete. interior. Jefe Acá de nos sacó gabinete. el señor Juan Pablo Révora los cargos, tuvo varios, ¿no es El cierto? jefe de gabinete también. Jefe de gabinete. Bueno, ha bajado también de 6,6 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes a 6,2. Eso no es tampoco un índice que nos satisfaga, pero por lo menos es una merma que en el resto de América Latina, y no hablemos de Venezuela, se viene produciendo. La inversión, y así podríamos seguir con algunas variantes, la inversión en una serie desestacionalizada, vemos que también ha aumentado, y ya nos vamos a ir introduciendo con el tema, ahí está la inversión desestacionalizada en millones de pesos en millones de pesos de 2004. Esto nosotros que somos abogados nos cuesta un poco por ahí entender. Es una serie desestacionalizada que indica el aumento que ha tenido. Supongo que será en valores reales, porque si no, no hay forma de comparar con la inflación que ha habido en ese lapso. Con la inflación que ha habido, no, por eso está desestacionalizado en valores reales. En millones por eso está referido a millones del año 2004. Se ha producido también una recuperación del crédito hipotecario, esto nos da pie a lo que vamos a hablar en el segundo bloque, con nuestro invitado, el escribano Claudio Caputo, presidente del Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Esto es el aumento de los créditos hipotecarios otorgados, que de ser nulos en enero del 16, hoy tienen una cantidad realmente alta y llamativa, y que se hayan abierto la cantidad de mercados que se ha abierto sobre el particular. Así podríamos seguir con otras variables, pero para no agobiar a la audiencia, acá tenemos también el gasto en publicidad oficial, lo que ha disminuido a las famosas pautas que era la zanahoria y el látigo. El otro día trascendió unas declaraciones del senador Pichetto, no sé si las viste. No. Él hablaba en la Cámara de Senadores y le reprochaba al gobierno como que en medio de la crisis no comunicaba. Dice, dejan librado el prime time a la espontaneidad. Dice, no ponen la pauta. Criticaba al gobierno porque no ponía pauta, o sea, que no compraba periodistas, quería decir. Y él le parecía muy mal, desde el punto de vista, lógicamente, es muy malo, pero fue tan sincero al decirlo y no se dio cuenta que estaba en el Senado. Digamos. Se ve que realmente es un elogio para el gobierno que no lo haya hecho. Es lógico que no lo haya hecho y que tampoco use, como usaba la presidenta, desmesuradamente la cadena oficial por cualquier anuncio que tuviera que hacer. Podríamos seguir, pero rápidamente pasemos a Córdoba. Marco Juárez, importante triunfo de Cambiemos. Sí, es un triunfo, digamos, en un municipio local de Córdoba. No tengo ahora acá las cifras. De la Rosa se llama el intendente. Pedro de la Rosa, que en 2014 había ganado con un 36% de los votos, ayer mejor dicho, ganó el domingo, con un 52% de los votos. Él es hijo de un viejo intendente de ese lugar, así que tiene mucho predicamento local, pero más allá de las peculiaridades locales, evidentemente en medio de una tormenta o como se la quiera llamar, que haya obtenido Cambiemos un triunfo en un municipio de esa envergadura, indica que tal vez digamos, buena parte de la sociedad sigue manteniendo su confianza en esta coalición. Nuestras felicitaciones a los diputados nacionales que trabajaron intensamente, Mario Negri, Héctor Baldassi, Javier Preto, que son y Gabriel Frisa, que son de esa zona justamente, Diego Mestre, así que desde acá nuestras felicitaciones. Y vamos a la pausa, y luego el tema de cómo está la situación en el mercado inmobiliario y también temas muy interesantes vinculados con la actividad notarial.
Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y como habíamos anticipado, está el doctor Claudio Caputo. Gracias por acompañarnos, Claudio. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, porque nosotros noches, cotidianamente recibimos, aun cuando las noticias pueden ser más o menos alentadoras, informaciones de la cantidad de actos escriturarios que por supuesto tienen como objeto transferencias o transferencia de dominio, constitución de derecho real hipoteca sobre inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Y este es un dato que la verdad que es un barómetro de cómo está el sector. Obviamente también ha impactado la crisis. Obviamente. A ver, hablar de los datos duros, como está de moda hoy calificarlos, es un poco frío, necesariamente para el análisis imprescindible, pero creo que hay que contextualizarlo en esto que ustedes llamaban recién acertadamente crisis cambiaria y no bancaria, o tormenta, para hablar del símbolo que expuso así el presidente de la Nación, como un dato de análisis. A mí me interesaría más mirar el futuro, que entiendo en el sector todavía puede uno tener mejores expectativas que en la economía general, tal vez. Hay algunas peticiones tuyas al gobierno de que los créditos se cierren en UVA. Bueno, ese es uno de los alicientes a los que me refería con cara de vista al futuro. A ver, se produjo una crisis cambiaria, una tormenta producto de situaciones algunas internas. Nadie puede desconocer que un país cuya estructura económica se basa en la exportación de commodities, lo que pasó en el campo son una pérdida de 8.000 millones de dólares, tiene que impactar. Lo que nos pasa lo que le pasa a nuestro querido socio brasilero es un impacto irreversible para la economía y para el comercio exterior, y todo eso impacta en el tema cambiario. Y en esta inestabilidad, más allá de algunas otras situaciones internas que hay que mejorar. Por ejemplo, esto. ¿Qué pasaba con el otorgamiento de crédito frente a la variabilidad del valor de la UVA o del dólar, si se quieren tomar como uno como reserva de valor, que es el inmueble evaluado en dólares, otro como fórmula de ajuste de las cuotas? Vos tomabas un crédito, te lo preadjudicaban, al momento de adjudicártelo te decían son tantas uvas que hoy son tantos pesos. El expediente, hasta llegar a la adjudicación, a la materialización del crédito, podía correr una suerte de plazo más extendido que lo deseado, por supuesto, y entonces acontecía que cuando llegaba el momento de otorgar la escritura de compra-venta del inmueble que vos habías comprometido, más la hipoteca simultánea, el descalce del valor fijo en dólares del precio de la venta contra la actualización de las uvas que son para calcular tu cuota, pero con el crédito congelado 60 días atrás en pesos, hacía caer en riesgo la propia posibilidad de pagar el saldo de precio. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. Hay algunas explicaciones que hacían al análisis más técnico, más, si se quiere, más habitual o tradicional, por ser más claro, de los patrones de análisis crediticio de los bancos, que decían, bueno, pero si yo califico la relación persona-crédito y producto-crédito al momento de la adjudicación del crédito, por eso no puedo cambiar la moneda. Yo creo que con una elasticidad muy loable y con una razón básica de que esa situación cambia a lo largo de un periodo de 30 años inexorablemente igual,
el ministro interveniente, que fue junto con el secretario de Estado de Vivienda, o sea, me estoy refiriendo a Rogelio Frigerio e Iván Kerr, junto con la gente del Banco Central, en particular en esta mesa de concertación representada por Horacio Liendo, recogieron la sugerencia nuestra, más que pedido fue una sugerencia, de que a través de diferentes mecanismos, que puede ser un colateral o cualquier otro tipo de esquema crediticio, o simplemente por decisión política, el crédito al momento de adjudicarse se congele en uvas y no en pesos. Perfecto. Con lo cual, sea cual fuere la variación, esto también es un dato que merece ser destacado, sea cual fuere la variación, el señor que contrató el crédito para poder pagar el saldo de precio de la compra, tiene asegurado que va a poder cumplir. Perdón, pero ahí habría que dar otra vuelta de tuerca, creo yo, y es que los inmuebles, los propietarios y las inmobiliarias los cotizaran ya en uvas. Eso sería ideal. Eso es lo que hablamos con Armando Pepe hace... Eso sería ideal. Hay un tema, digamos, uno no puede querer una cosa o un mecanismo de trabajo para el propio y un mecanismo de adaptación para lo ajeno. Claro. Esto es, yo creo que a todo el mercado y sobre todo a los tomadores de crédito que nosotros en alguna medida representamos al instrumentar las hipotecas, nos encantaría que esto sea de un día para el otro. ¿Puedo borrar yo 70 años de historia? No. ¿Puedo borrar 17 periodos de inflación descontrolada? 17 devaluaciones descontroladas. No, esto es lo que está en el fondo de que se cotiza. Ahora, si están cotizados en uvas, se protege el propietario, porque el uva es una reserva de valor. En una manera elíptica me voy a, si me permitís, Jorge, me voy a adherir a tu comentario introductorio, porque también hay que desmistificar una cosa que ha circulado, yo creo que sin mala voluntad, imagino, pero erróneamente. El impacto de esta tormenta, crisis, ponle el nombre que te guste, lo que ha afectado es la expectativa de mercado futuro, claro. Esto es al tomador, futuro. Ahora, si vos analizás hoy la cuenta, y dicho esto con todo el respeto del mundo hacia el que fue tomador de crédito, porque no quiero ser malinterpretado, por supuesto que todos desearíamos que no hubiera cambio en la cuota que cada uno paga. Pero si vos tomás la variación, aún la más agresiva de fórmula de ajuste que se pueda calcular de las uvas, y lo comparás contra la opción real que tenía el señor que accedió a esto por primera vez en su vida, la uva aumentó menos que el alquiler. Claro, esa es la opción que tenía. Entonces, seamos realistas, el señor sigue ganando plata, ni que hablar respecto de la masa crediticia total con respecto al valor de la propiedad, porque aunque no sea desde el punto de vista idílico lo perfecto, como hoy el inmueble sigue cotizando en dólares, ha ganado plata. Entonces, desde ese ha ganado, el que quiere comprar ahora... Bueno, el que quiere comprar ahora... Además, y esto vuelvo en la misma línea tuya, que nadie piense que lo estamos diciendo para perjudicar a nadie. La suba fue inferior al, mejor dicho, la suba fue inferior a la suba de los sueldos. Sí, eso también es estadístico. Es estadístico, o sea que eso no es, o sea... Pero en tren de mirar, como decíamos y proponíamos, el escenario futuro, que es lo que está por venir, sobre lo que uno puede actuar. Pero antes que nada quiero decirte un dato que ayer en un conocido medio lo dio Claudio, que dijo, tomó una serie desde el año 1935 al Banco Central. Es de Kachanowski. Yo lo tomé de una conferencia que dio Kachanowski. Desde el año 35 al presente, ¿sabes de cuánto fue la inflación promedio anual? Promedio anual. Casi 60%. Es muy difícil decirle a la gente que ahorre en otra cosa. No, ese es el trasfondo. ¿Vamos a futuro? Vamos a futuro. Para que el oyente tenga alguna aliciente. El país tenga alguna aliciente. Porque yo creo que en esto el mercado inmobiliario, si lo empezamos a mirar con un poquito más de globalidad, puede ser señero. A partir de una ventaja comparativa. La elasticidad que tiene la construcción y el desarrollo inmobiliario no la tienen otros circuitos industriales, ni mucho menos los agrícolas, que son mucho más rigurosos y largos en el tiempo. Dicho esto,
si se esclarecen algunas pautas, como están haciendo, si el gobierno, como está haciendo, efectivamente escucha a los sectores, situación que se ha producido, yo tengo 35 años de vida institucional, es la primera vez que asisto a una mesa de concertación en el mercado inmobiliario, y convocada por, repito, por el ministro Frigerio y por Iván Kerr, secretario de Estado. Si se escucha a los actores, si se escucha a los partícipes, si se asegura al tomador del crédito que con el crédito congelado de uvas, cosa que ya está haciendo casi, no hay una resolución, por lo menos hasta ahora, pero es vox populi que así se va a adoptar, y se le asegura que tiene el saldo de precio cubierto, si la tormenta cambiaria, como bien marcaste vos, Osvaldo, si bien, adhiriendo a lo que dijo el presidente, son 3 días o una semana de paz, no se puede decir que con eso se consolidó, pero vamos demostrándonos que efectivamente pasó el aguacero, el mercado inmobiliario tiene mucho por desarrollar y con capacidad de ahorro y de inversión muy fuerte, lo que a su vez ayuda a paliar de alguna manera el otro tema que vos tocaste indirectamente, que es una eventual, no está resuelto, pero una eventual caída de obra pública, porque entonces el sector laboral, el sector de inversiones y el desarrollo que no se hace por obra pública se podría trasladar inmediatamente al sector privado. Dicho en buen romance, yo tengo expectativas de que en un plazo médico prudencial, con un par de medidas de ajustes desde Banco Central, Secretaría de Vivienda, Ministerio, como las que estamos comentando. Con otro proceso de mejoramiento en donde los profesionales estamos acelerando procesos técnicos, que no quiero aburrir a la gente, pero la desmapelización, para que el escribano pueda acceder en menos tiempo a cumplir todos los requisitos legales y todas las coberturas. ahora tenés como 70 días. Bueno, pero ese es otro tema. Pero también hay que reconocer, porque sería muy fácil decir la culpa de los bancos. Claro, no es seguro, así. no es así. A ver, volvemos a usar la misma vara para medirnos todos. Digo, ¿hace cuánto que los bancos argentinos se han visto sometidos a ser bancos vendedores de servicios y no otorgadores de crédito? Digo, hay que comprender esta situación, los sistemas hay que adaptarlos, la agilidad de la gente hay que entrenarla, la capacidad de evaluación de crédito hay que generarla, son procesos técnicos serios. Entonces, yo estoy seguro que en esta nueva camada de crédito que se lance próximamente, los bancos van a generar un acortamiento de plazos, se va a solapar los tiempos bancarios con los notariales, que fue otra de las propuestas nuevas, y aquellos 70, 90, 120 días se van a poder acortar a 30, 40 días. Dicho esto, sin afectar la seguridad jurídica, ni del acreedor, ni del tomador. Muchísimas gracias, nos quedaron para hablar de despapelización, firma digital, teníamos... procesos en los que estamos, pero lanzados... Sí, ya sé, por eso te lo quería aprovechar, pero bueno. El tiempo se nos acabó. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao. Muchas gracias. 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 Te olvidé agradecer.